Nuestro invitado de hoy, el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Se cumplió un sueño también, al parecer. Hoy justamente, estamos hablando de al parecer, se hizo tambalear a la Unión Europea a través de la ley 1115, reglamento de la Unión Europea que no se basaba o no se basa en la ciencia, sino es más bien proteccionista. Y justo hoy que llegaste vos acá, ingeniero, se da esta información. A ver, explícanos un poco. ¿Realmente hay que aplaudir o no hay que aplaudir? ¿Hay que aplaudir? Muy buenos días, Bruno. Buenos días para la audiencia. Y hoy acabamos de recibir la información de que la Comisión Europea cede a las presiones. Propone al Parlamento, que tiene que votarlo, la postergación por un año de la entrada en vigencia de este reglamento 1115. Están empezando a tener su baño de realidad, porque lo que planteaban era en algunos casos de muy difícil cumplimiento y en otros de cumplimiento imposible. Y estaban empezando a tener problemas con los proveedores para firmar contratos en esas condiciones y corrían el riesgo del desabastecimiento. Eso lleva a que las medidas propuestas eran inviables y las medidas europeas. La medida propuesta por Europa era inviable y constituían finalmente una traba al comercio maquillado de preocupación ambiental, pero que no se basa en ciencia, como siempre decimos, sino en prejuicios, y es más bien una muestra de los rebusques que hacen los países cuando no pueden competir con eficiencia. Qué bueno, che. La Comisión Europea cede a las presiones y aplaza un año la ley pionera contra la deforestación mundial. Es lo que llega a nuestros medios de comunicación y está esta información en todas las redes. La derecha, los principales países afectados, así como Alemania y los lobbies del cacao o el café, reclamaron retrasar el reglamento que debía entrar en vigor el 30 de diciembre. ¿Y por qué esos sectores del cacao y del café? Porque también están afectados. Nosotros no tenemos esos rubros en Paraguay, pero están afectados cacao, café, soja, madera, ganado bovino, que los tres que nos afectan a nosotros, y está también el aceite de palma, que es un producto muy importante de los países de Asia. Y inclusive esta semana salió publicado un trabajo de la CEPAL donde dice que los mayores perjudicados van a ser los pequeños productores de la agricultura familiar en todos nuestros países, y que eso puede llevar en países como Colombia a promover de nuevo que se vuelquen a la siembra de cultivos ilícitos. En Colombia la coca, acá la marihuana, así que estamos en un escenario similar. Cuando las medidas que se toman no son racionales, ni basadas en la realidad ni en la ciencia, generan esos efectos negativos. Y nosotros desde el principio dijimos, es un freno, una amenaza y un freno a nuestro desarrollo como país. Nosotros tenemos un manejo muy eficiente de los suelos. Más del 90% está bajo el régimen de siembra directa, ellos no lo tienen. Presentan la agricultura regenerativa como el gran paradigma de la sostenibilidad, y eso no es más que simplemente la siembra directa que hace más de 40 años hacemos en Paraguay. Y somos nosotros, creo que campeones. Somos campeones en el mundo proporcionalmente en el uso de esa tecnología. También pasamos de una producción en 30 años, del 91 al 28 años, al 2018, en 5 rubros: soja, maíz, trigo, arroz, girasol. De una producción de 2 millones de toneladas pasamos a 17 millones de toneladas. Crecimos. Paraguay creció mucho. Y eso manteniendo
aún en todo ese proceso, el informe de Infona habla de un 44% del territorio total del Paraguay con cobertura forestal. Es decir, no somos los campeones en la deforestación como tiran algunos del eslogan. Tenemos 44% de cobertura forestal en nuestro territorio. Muy pocos países pueden mostrar eso. 44%. 44%. Es el informe del año 2022 del Infona. Y además tenemos un proceso para nosotros de desarrollo sostenible en los últimos 20 años. Estamos bien encaminados, solo faltan siempre ajustes, pero si tomamos los datos del 2002 versus los datos del 2022 en los 3 ejes de la sostenibilidad, que es lo económico, lo social y lo ambiental, Paraguay en lo económico de 7.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto pasó a 45.000 millones de dólares. Pegamos un salto en 20 años. En lo social, la pobreza de 57% bajó al 24%. Ojalá no haya ni un pobre en Paraguay, pero ese avance es muy importante en 20 años. Hoy Argentina está con 50 y algo por ciento. 52. Y nosotros estábamos así hace 20 años, hoy estamos en otro escenario. Todavía hay cosas que corregir y mejorar, pero estamos bien encaminados. Y en lo ambiental, somos un país de muy, muy baja emisión, 0,1% de las emisiones del mundo. Es decir, que si Paraguay se cierra, la aguja de las emisiones del mundo no se va a mover. Entonces, estamos en los tres ejes del desarrollo, estamos en un buen camino. Tenemos que seguir trabajando en eso y no poner trabas artificiales como pone la Unión Europea. Y generalmente, ¿qué tipo de trabas artificiales? Y supuestamente ellos quieren la trazabilidad socioambiental del producto. Es decir, la trazabilidad no es del producto, sino del entorno en lo que se produjo ese bien. En la trazabilidad normal, técnicamente, en todos los países, es saber de dónde viene el producto, cuál es su origen. Eso es georreferenciar un punto del campo donde se produjo y se sabe que viene del distrito de Quequegó y del departamento de Paraguarí. Y ese es el destino y la estancia tal o del campo tal. Pero ellos hablan de la trazabilidad socioambiental y ahí viene... ¿Y por qué sacan eso como porque tiene 3 componentes esta ley. Como impedimento. Porque una forma de dificultar, porque te piden primero el polígono de tu campo, las parcelas, y desde 4 hectáreas para arriba. Segundo, tenés que hacer la trazabilidad durante toda la cadena comercial y también el cumplimiento de 11 leyes, es decir, 11 leyes, es decir, el cumplimiento de las leyes, eso nadie va a cuestionar, pero para chequear si cumplís o no, se basan en lo que llama un proceso de diligencia debida, y ahí viene la trampa. Porque la diligencia debida se basa en el principio precautorio, donde por una simple sospecha ya te pueden sancionar, sin tener evidencia. Entonces, por eso decimos no se basa en ciencia. Que era el principio precautorio el que se aplica. Ahí está el palito en la rueda. Ahí está el Paco Vapire. Entonces, ahí donde comienza, quedamos al capricho y al arbitrio de la gente que está en Bruselas para resolver si vos cumpliste o no cumpliste. No le interesa la ley paraguaya. ¿Y por qué uno tiene que aceptar una cosa así? Bueno, esa es la postura nuestra. Nunca el que quiere que lo haga voluntariamente, perfecto, pero internalizar en el proceso administrativo, de trámite administrativo, en el marco jurídico paraguayo, es poner un freno enorme a nuestro desarrollo y perjudicar y encaminar de nuevo a la pobreza a los 264.000 campesinos que tienen propiedades de menos de 50 hectáreas, no van a tener condiciones de cumplir esta exigencia. Bueno, siempre usted, Héctor, te tuteo ya directamente, ingeniero agrónomo. Querido Héctor, vos estás trabajando profesionalmente desde 1977, ¿verdad? Sí. Te recibiste ahí en ese año. ¿Y desde cuándo ligado a todo esto
de los gremios, de la unión de gremios en este caso, y como presidente también. Y desde el 99 comenzamos la actividad gremial en la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Y que hicimos ya 5 tractorazos en nuestra historia. 5 tractorazos. Y o sea, más de 25 años, 25 años sí, más o menos. Y también en la unión de gremios empezamos a integrar desde el 2006, donde los gremios relacionados a la cadena productiva, tanto de comercio, servicio, agroindustria y productores, nos reunimos para trabajar juntos y buscar mejores caminos y condiciones de trabajo de la gente del campo. Siempre destacaste el crecimiento del PIB aquí en Paraguay en las últimas décadas. ¿Qué factores considerás que han sido determinantes justamente para este crecimiento en el sector agropecuario? Bueno, el conocimiento, la capacitación, la inversión y el esfuerzo y la dedicación de la gente. Ese combo de elementos es lo que permitió el boom del desarrollo agropecuario, agrícola y ganadero de Paraguay, y ahora está empezando a dinamizarse también el desarrollo forestal. Son las 3 líneas de trabajo del campo, y con toda la cadena de logística y servicios que significa. Hay casi 700.000 empleos generados en la parte agrícola y 300.000 en la parte ganadera, con todos los servicios, y son 1 millón de personas, 1 millón de empleos que permiten ganarse la vida dignamente y en el marco de la ley a la gente. Muy bien esto, che. Y los desafíos, a ver, los desafíos que se tienen o que enfrenta la agricultura paraguaya debido a las condiciones climáticas actuales y ese tipo de cosas, que no es solamente de esta parte del mundo, sino gran parte del mundo tiene esa problemática encima también, ¿verdad? Sí, 2 cosas no maneja el productor: el mercado, los precios, y el clima. El clima tiene sus ciclos, son temporadas. Estamos ya en 4 años de déficit de lluvia en relación al promedio en algunas regiones. En otras regiones este año salió bien, el sur y el centro, en la región oriental salió un promedio que hace rato arriba de 3.000 kilos por hectárea, mientras que el norte tuvo San Pedro, por ejemplo, con 1.400 kilos por hectárea por falta de lluvia. El Chaco sigue con dificultades. Entonces el clima es una variable que no podemos controlar, pero tratamos de manejar y administrar los riesgos. Y hay contingencias más fuertes como la del 2022, donde nadie pensó nunca que Paraguay podría llegar a un promedio de rendimiento de soja inferior a los 1.000 kilos por hectárea. Tuvimos 979 kilos por hectárea. Sí, entonces fue una debacle, pero con las medidas oportunas que se trabajó con el gobierno en su momento, permitió que la gente siga trabajando y no pierda ni su campo ni la oportunidad de seguir produciendo. Bueno, con el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, nosotros, él es presidente de la Unión de Gremios de Producción UGP. ¿Cuántos gremios asociados? 18 gremios están integrando la Unión de Gremios. 18. ¿Y qué cantidad de personas en todos estos, de productores, digamos? Y ahí, más o porque menos. Es una asociación de segundo piso, es un gremio de gremios, y los gremios de base son los que tienen los socios individuales, y ahí varía. Las cooperativas nomás son 32 cooperativas y tienen más de mucha gente. 100.000 socios. La Coordinadora Agrícola tiene también una cantidad interesante de socios, y todas las otras asociaciones tienen su peso y su preponderancia en la actividad agropecuaria y forestal. Y la importancia de la inversión, ingeniero Cristaldo, la inversión en proyectos agropecuarios, por ejemplo. ¿Qué tipo de inversiones se consideran necesarias en este momento para potenciar el sector de ustedes? Bueno, en infraestructura siempre es un tema que todo el mundo reclama, que son los caminos de todo tiempo. Ahora con esta crisis hídrica, el tema de la hidrovía se está volviendo crítico. El mantenimiento, el dragado y la eliminación de piedra que está comenzando ahora son fundamentales para mantener nuestra competitividad. Nosotros somos un país mediterráneo
y como tal tenemos un sobrecosto para llegar a los puertos marítimos. Y hoy está encarecido el flete de lo que sacamos para el mundo, así como lo que traemos del mundo para Paraguay. Estamos en un momento en que se necesita inversión en infraestructura, se necesita en el campo para la agricultura familiar más acompañamiento en el apoyo técnico y financiero, y con eso Paraguay va a consolidar su proceso de desarrollo en forma competitiva. Tenemos que salir al mundo. Nosotros somos un país pequeño, 6 millones de habitantes, producimos alimentos para 120 millones de personas. Es decir, somos uno de los países que coopera en la seguridad, dar alimento al mundo, de dar seguridad alimentaria al mundo, y tenemos potencial para mucho más. No sé si escuchó, pero yo soy de la idea, y hay mucha gente que seguramente piensa igual, de hacer como una suerte de unión tripartita entre Paraguay, Bolivia y Perú, con una flota de barcos en los puertos, en un puerto específico del Perú que está ahora desarrollándose también al norte de Lima, para transportar lo que nosotros producimos y por ende lo que Bolivia y Perú a las capitales y puertos del Asia, sobre todo de China, hacer como una suerte de flota mercante tripartita, pero a través de estos tres países, ¿verdad?, que son más o menos relativamente iguales: Paraguay, Bolivia y Perú. Aprovechar la vía oceánica, que ya está en su fase terminal más o menos dentro de nuestro territorio, no hay ningún problema, pero esa vía oceánica otra vez nos hace ir por la Argentina para llegar a Chile, por ejemplo. Punto suspensivo, ya sabe usted lo que viene ahí. ¿Qué pasa si hacemos una línea directa desde la vía oceánica, pasando por los territorios mencionados de Bolivia y del Perú, y llegar al puerto del Perú, que está terminándose a gran escala, y ahí construir una flota tripartita, o contratar 3 banderas ahí, las banderas nuestras, en esos barcos que lleven los productos tanto del Perú, de Bolivia y de Paraguay? ¿Qué le parece esa idea? Bueno, nosotros no tenemos que... Con la vía oceánica se abre un nuevo mundo, una nueva perspectiva para salir al oriente, que es el mercado de mayor población. India y, no sabemos, y China son potenciales, Indonesia, Singapur, todos son mercados potenciales que hay que activar. Eso va a simplificar. El salir a los diferentes puertos es lo correcto, no centrarse en un solo lugar y ver. Son procesos que hay que iniciar. No es fácil armonizar los intereses de 3 países. No es fácil. No es fácil, claro, pero porque hay a veces se cruzan las líneas, pero son procesos que hay que comenzar y hay que... Pero no es mala idea. No, nosotros estamos más atrás. Nosotros, por ejemplo, en soja, el 75% de nuestra producción se vende en Argentina nomás, acá en Rosario. Y tendríamos que romper esa alta dependencia de un solo mercado, porque es de muy alto riesgo. Y ahí viene el activar los mercados de Asia. Y por eso decíamos... Y salir con estas nuevas herramientas, esta nueva logística, empezar a salir de la dependencia fluvial y de los puertos argentinos, para salir a otros puertos y a otros horizontes comerciales. Eso es totalmente de acuerdo. Y nosotros estamos ahí, nuestro cuello de botella es el país del sur, ¿verdad?, que nos tiene así del cogote. ¿Por qué tenemos que estar siempre supeditados desde la época de la colonia a ese país? ¿Por qué no abrimos otras posibilidades hacia el Pacífico a través de estos países mencionados y potenciando lo que ellos también necesitan? Porque Bolivia es también mediterráneo, igual que Paraguay. Necesita exactamente lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y yo creo que por ahí tendría que tenderse una suerte de unidad, una suerte de pacto distinto, diferente, y por primera vez, es mi manera de
Y son procesos a construir, Bruno. De pensar, no es. No, son procesos a construir, las alianzas entre países, mejorar la competitividad y la eficiencia para salir al mundo. Porque los países mediterráneos como nosotros y Bolivia tenemos mucho más dificultad y que para competir con lo que tienen costa marítima directa. Bueno, esto de la normativa de la Unión Europea, ¿cuáles son las medidas que propone para los pequeños productores paraguayos esta normativa de la Unión Europea, ya sea de aquí a un año otra vez, que va a comenzar la misma cosa? ¿Se podría adaptar esto sin poner en riesgo la viabilidad económica? Nosotros creemos que no. Así como plantean tajantemente 100% de segregación física de los productos, es de cumplimiento imposible. Imposible. Y va a dejar fuera del mercado a miles de pequeños productores, porque desde 4 hectáreas ellos quieren comenzar a controlar. Controlar. Y hacer la trazabilidad de todo el entorno y el producto. Entonces, para nosotros es una amenaza a nuestro desarrollo, un freno al desarrollo, y una amenaza que puede volver a profundizar la pobreza en Paraguay. Al excluirle del mercado, porque no solo es la deforestación, esta es una ley que tiene una gradualidad que va en aumento, porque a partir del año que viene, en teoría ya a los 6 meses de empezar a aplicarse, ya iban a incluir otro rubro como el maíz, y van a incluir otro ecosistema como los cerrados, es decir, todo el norte nuestro, Concepción, Amambay, iba a estar con las mismas restricciones que todo lo que habilitaste después del 1 de enero del 21 está fuera del mercado. Todo el Chaco, que todavía tenemos mucho por desarrollar, es 60% de nuestro territorio y tenemos 2.7% de la población. Se está invirtiendo miles de millones de dólares en los 2 puentes, en caminos, en la nueva Traschaco, en la bioceánica, en la ruta de la leche, y no poder habilitar nuevos campos para producción. Entonces, ¿eso qué va a frenar? La inversión. Al frenar la inversión, frena la generación de empleo y aumenta la pobreza. Por eso decimos que es un freno para nuestro desarrollo esta exigencia de la Unión Europea. Y abarca después pastizales, humedales, es decir, toda la geografía del Paraguay va a tener que quedar congelada la habilitación de uso del suelo hasta lo que el 30 de diciembre. El Paraguay supeditado a la Unión Europea. A la Unión Europea. Entonces nosotros tenemos, no es el mercado más importante. Nosotros exportamos 11.890 millones de dólares el año pasado y Europa compró menos de 500 millones de dólares. Entonces es un suicidio. ¿Qué otros mercados? Pretender irse hacia ese lado. Vamos a estar maniatados completamente. ¿Qué otros mercados usted considera o considerás vos, querido Héctor Cristaldo, que deben ser auscultados y deben ser, digamos, visualizados para Paraguay, digamos? Hay 2 niveles. Uno, el mercado más importante, tanto en soja como en carne a nivel mundial, es China. Nosotros estamos afuera. Esa es por una cuestión geopolítica. Por en lo económico, en lo técnico, no tendría que haber ningún problema para llegar ahí. Aún manteniendo China fuera de nuestro horizonte, tenemos muchos países en Asia. Tenemos Corea, Japón, Indonesia, Singapur, India, que podríamos activar. Está abierto muchas veces el comercio, pero falta activar esa línea de trabajo. Entonces, también Oriente Medio. ¿Y quiénes son los que tienen que estar trabajando para activar esas líneas de trabajo? ¿Quiénes son? Y tiene que ser un trabajo conjunto, sector público, sector privado. Nuestros embajadores y nuestra entra la Cancillería acá. Tendría que entrar también para hacer los primeros contactos y ir después la gente a ver qué negocio se puede hacer y qué se puede vender. Pero tiene que ser un trabajo conjunto, no es solo el sector público o solo el sector privado. Juntos tenemos que ir avanzando en ese proceso de diversificar y activar mercados que están algunos abiertos y no estamos vendiendo. Bueno, y la producción alimentaria mundial, porque Paraguay es un proveedor de alimentos para el mundo, bien decía acá el ingeniero Cristaldo. ¿Cuál es el papel que crees que debe jugar Paraguay a partir de ahora para satisfacer
la creciente demanda, especialmente con la proyección de la FAO para el 2050? Bueno, esa proyección exige casi duplicar la producción, la demanda va a ser alta y nosotros tenemos que seguir trabajando de manera sostenible y eficiente, incorporando al proceso y a las cadenas de valor a los campesinos, y al mismo tiempo nosotros tenemos que, está en marcha ya, todavía no es muy visible en algunos rubros, pero en otros un poco más, el generar valor agregado a nuestra producción. No es solo la industria, el primer procesamiento, sino es transformar ese maíz y soja en carne de cerdo, carne de ave, en productos lácteos y salir con esos productos. Aceites. Aceite. Salir con esos productos más ¿Y elaborados. qué falta para es difícil dar esos pasos? Es difícil porque los mercados de destino, es decir, por ejemplo, la gente de Europa mismo quiere el grano, no quiere el aceite ni el espelere, compra algo, pero ellos quieren mover su propia fábrica. Lo mismo China. Entonces es una cuestión, y acá mismo tenemos... al mismo tiempo un impedimento. Es una balanza de dos platos. De repente se pide más uno, de repente se pide más otro. Acá mismo las empresas multinacionales que tienen fábrica en Paraguay exportan en grano para mover su fábrica en Argentina. Porque con eso ellos consiguen comenzar antes su... Y se paraliza lo otro. Las otras posibilidades de producción. Si direcciona hacia ahí, ya va, después sale como harina argentina, no sale como harina paraguaya al mundo. Sí, harina argentina. Pero proviene de acá. Proviene de acá. Entonces, son las cosas que tenemos que ir viendo, y ellos mueven su fábrica 1 o 2 meses antes de lo que moverían si solamente procesaran grano argentino. Entonces, y tienen capacidad instalada acá para procesar y no usan al 100%. Entonces es no todo es blanco y negro, hay mucho crisis en el medio. ¿Y quiénes son las cabezas de estas empresas internacionales que están, digamos, trabajando acá en Paraguay? ¿Son justamente argentinos? No, son multinacionales, son americanas, francesas, de diferentes orígenes, pero tienen sus intereses, justamente sus inversiones de lo que hablabas. Sus inversiones están diversificadas en distintos países, y bueno, tratan ellos de hacer su trabajo más eficiente. Yo no lo condeno, pero por eso que hay que ser muy prudente cuando dicen se exporta todo producto primario. No es tan así tampoco, porque si miramos la estadística de la exportación, de los 11.890 millones de dólares exportados el año pasado, el 74% viene de los productos del campo o la agroindustria. Es decir, 8.800 millones de dólares viene de ese sector agropecuario. Y de eso, 4.600 millones de dólares son de origen primario directo. Y 4.200 ya es de agroindustria. Es decir, que estamos cerrando la brecha, no es que es todo producto primario. Ya hay un proceso donde la agroindustria se está fortaleciendo y acercándose al 50 y 50 de facturación. Bueno, y el futuro del agro paraguayo, ingeniero Cristaldo, a ver, para los próximos años, ¿considerás tanto los retos como las oportunidades que se van a ir presentando? Y el mayor desafío que tenemos nosotros como país es incorporar al proceso productivo plenamente al Chaco. Hay que potenciar son 24 millones de hectáreas, las 40 millones de hectáreas tiene Paraguay. Y hay 2.7% de la población ahí. 200.000 habitantes. En 24 millones de hectáreas. Tenemos mucho para crecer y para insertarnos al mundo con nuestra producción. Pero hay que hacerlo de manera sostenible. Enfrentamos la tendencia externa, que esta medida tipo 11-15 europeo, que quieren convertir al Chaco en un museo. Al aire libre. Un museo. En un museo, que no se toque nada y que se quede así como está. Ese es el espíritu de la 11-15. Paisajismo y biodiversidad. No económico, ni productivo, ni desarrollo. Por eso, cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre nosotros tenemos que abordar los 3 ejes.
el ambiental, el social y el económico. Muchas de estas medidas que vienen con una visión muy centrada en lo ambiental y se olvida del resto. Y el país tiene que crecer, desarrollarse y la gente tiene que vivir mejor. Pero esta ley 1115 también afecta a nuestros países vecinos o solamente a Paraguay. A todo el mundo. Paraguay es uno de los más afectados porque tiene mayor superficie de bosque. Tenemos... y Argentina, Brasil. Argentina, el nordeste está afectado. La Pampa nunca fue bosque. Pero lo mismo le exigen que hagan el georreferenciamiento. ¿Y en Uruguay, por ejemplo? Porque si fuese algo más racional, donde nunca hubo bosque, no tendrían que exigirte nada, tendrían que entrar directo. No, lo mismo exigen todo el proceso. ¿Y qué otros países? ¿Uruguay también? Uruguay, Indonesia, con la No, pero acá en la región Chile. Todo el mundo. Es una ley interna europea. ¿Y qué dicen nuestros pares o los pares suyos allá, los pares tuyos de los países vecinos ante este estancamiento, digamos, este aplazamiento por un año de esta ley 1115? Bueno, ¿Qué dice la gente? Por más que es nuevo, esto surgió esta mañana. No te puedo decir qué dice en relación a esto, pero sí te puedo decir que la preocupación era enorme en relación a lo que estaba establecido y los plazos. Esto va a traer un alivio, pero no soluciona el problema. Tenemos que trabajar el fondo en la cuestión y hablar de desarrollo sostenible realmente y no de barrera para arancelaria que frene nuestro desarrollo sostenible. Síntesis y cerrando y agradeciéndote, ingeniero Héctor Cristaldo, porque él está en el Alto Paraná, vino más o menos acá a Asunción y bueno, y lo invitamos, pero él trabaja ya prácticamente. ¿Cómo se sintetizaría? Y ahora hay que estar con las manos cruzadas, las manos esperando que pase el año, o hay que seguir trabajando justamente para abrir posibilidades ya de negocios o ver otros mercados y no estar solamente pendiente de la Unión Europea. Definitivamente tenemos que mirar el resto del mundo y no focalizarnos en Europa. Europa no es el mercado más importante de Paraguay. Sí, es importante para Argentina, pero no para nosotros. Entonces tenemos que ¿Por qué mirar. para Argentina? Y porque Argentina vende un 22% de su producción de harina a Europa. Sí. Y como nuestra harina va maquillada como Argentina, nos pueden complicar la vida indirectamente. Claro, maquillada como Argentina. Entonces, sí, nuestro grano se muele en Argentina y va como harina argentina. Pero le van a pedir la trazabilidad de todo. Entonces ahí puede complicarnos. Tenemos que abrirnos a otros mercados. O sea, ellos tienen que decir que se produce en Paraguay. O sea, que proviene de Paraguay. ¿De qué parcela viene de Paraguay? No solo que viene de Paraguay. No entiendo. Y que no se mezcló con ninguna otra soja que venga de otra parcela. Entonces, que no cumple con las exigencias. Entonces es complicado. Por eso te digo, es cumplimiento imposible. Un producto que se comercializa a granel no podés tratar como una delicatez. Bueno, muchas gracias, mucha fuerza, ingeniero Cristaldo, y hay que seguir luchando y manifestándose y conseguir los objetivos, ¿no le parece? Y es la tarea que tenemos los gremios de trabajar por mejores condiciones de producción y de comercialización de nuestra gente y a no aflojar. Esto es una batalla que se ganó, pero no se acabó la guerra. No se acabó la guerra. Bueno, y no sé cómo se va a presentar en un año la Unión Europea, y nosotros tenemos que estar con otro juego de cartas, seguramente con otras cartas debajo de la manga. Y ellos vienen también con su caballo de Troya, que son las cooperaciones, donde vienen las condicionantes. Las famosas ONGs. También, pero es más bien la cooperación directa europea, viene con condicionantes que apuntan a que entremos al brete para que nos vacunen. Así mismo. Bueno, muchas gracias, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción.